En el capítulo de hoy de Ciencia y Patrimonio hablaremos sobre patrimonio arquitectónico. Nos encontramos en el municipio de San Cristóbal de la Laguna para hablar acerca de su antigua cárcel, una dependencia dentro de lo que son los edificios consistoriales que data de comienzos del siglo XVI. En esta ocasión hablaremos con Sergio Pou, técnico, arqueólogo, investigador, que ha realizado las últimas investigaciones en torno a este espacio arquitectónico. Mi nombre es Sergio Pou Hernández, soy arqueólogo, pertenezco a una empresa que se llama Serventía, nos dedicamos a la gestión patrimonial del patrimonio. El proyecto por el que estamos aquí está enmarcado en un convenio entre la Dirección General de Patrimonio y el Ayuntamiento de La Laguna, en concreto la Concejalía de Patrimonio Histórico. Este proyecto trata sobre la recuperación de la antigua cárcel de La Laguna. El lugar que hemos escogido es la Plaza del Adelantado, porque entre otras cosas también a esta plaza se le llamó Plaza de la Picota, Plaza del Mercado, Plaza de San Miguel, y está justo enfrente, o estaba justo enfrente de la antigua cárcel, porque aquí existía una picota donde se practicaba el escarnio público a los presos. El lugar que hemos escogido también lo hemos escogido por el hecho de que frente al ayuntamiento no solo estaba la picota, sino que además se conserva el nombre antiguo de calle de la Cárcel. La calle de la Cárcel es hoy la calle del Consistorio, que en la parte de atrás está justo en la esquina de la Plaza del Adelantado. Bueno, en esta esquina de la Plaza del Adelantado muy probablemente existía la picota, estaba la picota. La picota no era más que un elemento que consistía en un basamento de varios escalones y una columna enteriza que en la parte superior tenía elementos de enganche como alcayatas, arandelas, etc. Ahí se hacía exhibición pública, era una cultura del escarnio público para castigar a los reos o incluso exhibir cabezas y manos cortadas. Muy probablemente la picota estaba frente al actual ayuntamiento, las antiguas casas consistoriales. No deja de ser un centro de poder civil, donde estaban las casas consistoriales, la audiencia, la cárcel, y frente a esos elementos, en esta esquina de la Plaza del Adelantado, muy probablemente estaba la picota. En un futuro, si en esta plaza se hiciera algún tipo de remodelación o de arreglo, sería interesante intervenir con algún tipo de sondeo arqueológico para comprobar si existen restos de esa picota. Dentro del proyecto, más concretamente la intervención arqueológica consistió en, mediante estrategias no invasivas, tratar de averiguar qué nos deparaba este lugar. Entonces, por un lado, hicimos un rastreo documental en las referencias históricas más antiguas que existían sobre esta cárcel, y entonces acudimos a los acuerdos del Cabildo, protocolos notariales y ordenanzas antiguas del Ayuntamiento o del antiguo Consejo del Cabildo, para tener un surtido de documentos históricos más o menos entre 1497 y 1550. Estamos en el recinto de la cárcel, en el interior. Como pueden comprobar, es una estancia rectangular de aproximadamente 45 metros cuadrados, quizá un poco más. Lo más espectacular son los gruesos muros, el pavimento enlosado y sobre todo la bóveda. Una bóveda de cañón que está muy bien conservada. El interior está encalado por varias capas de revocos y de cal, y cuenta con grafitis hechos por los últimos presos que estuvieron aquí en los años 60.
En un principio la cárcel como tal era una casa de alquiler que se habilitaba. A pesar de estar, de no ser realmente una prisión o una cárcel, ya contaba, por ejemplo, con elementos de tortura. Hay un inventario del año 1508 donde se detalla cada uno de los elementos de tortura que existían en esa cárcel, que en un principio no era una cárcel propia, sino una cárcel alquilada y habilitada. Las obras de la cárcel empiezan aproximadamente en 1510-1511. Sabemos por los documentos que ya en 1512 estaba empezándose a construir, o ya estaba parte de ella construida, mejor dicho. Lo que ocurre es que luego, a partir de en 1526 y en 1538, hubo dos incendios que afectaron a las casas consistoriales, a la audiencia y a la cárcel. El de 1526 fue devastador, hubo que construir otra vez de nuevo. Pero el de 1538 sabemos que fue devastador por lo que nos cuentan los documentos, porque arruinó completamente las casas consistoriales y la audiencia, pero no la cárcel. La cárcel quedó en pie. Es el argumento que nosotros esgrimimos para decir que la cárcel es el edificio más antiguo de La Laguna, en pie y exento. Esta cárcel contaba con un patio que la rodeaba, era un perímetro que tenía alrededor, que contaba con un muro de protección. Claro, con el tiempo, cuando el ayuntamiento, primero las casas consistoriales y después el ayuntamiento, empezó a crecer, se fueron añadiendo por los laterales, incluso por arriba, determinadas dependencias, especialmente la casa del corregidor, con unas escaleras, las famosas escaleras de madera, y otras dependencias ya, oficinas, etcétera, que se fueron añadiendo por los lados y por la parte superior de la cárcel. De modo que la cárcel quedó encapsulada y el patio sobrevivió parte de un tramo de patio, pero no la parte norte del patio. Durante el antiguo régimen, la cárcel funcionaba bien distinto a lo que hoy en día tenemos concebido como es una cárcel. La cárcel funcionaba como una cárcel preventiva. En realidad, los reos eran capturados y eran encarcelados en espera en la cárcel a que se dictaminase un castigo para el reo. Pues bien, esta cárcel funcionaba de esa manera. Los reos esperaban aquí por la sentencia. Y al lado de la cárcel, al lado de las casas consistoriales, estaba la audiencia donde el juez acababa dictaminando qué sentencia, qué castigo se le daba al reo. También a las antiguas cárceles, en esta en concreto, ocurría que se pagaba el carcelaje. El carcelaje era como una especie de impuesto por pernoctar y por una serie de derechos dentro de la cárcel. O sea, el reo, el prisionero, no solo estaba esperando por la condena o por la sentencia, sino que además por las noches que pasaba en la cárcel debía pagar un impuesto que iba directamente al alcaide o al carcelero. Ese impuesto era por pasar la noche, pero también era impuesto por derechos de manta, derechos de lumbre, derechos de comida, etc. Con lo que en la cárcel podía darse una circunstancia, y es que si eras una persona que tuviese recursos, pues te podías permitir estar en la cárcel en espera de la sentencia. Pero si eras una persona que no tenías recursos, pues lo ibas a pasar muy mal en la cárcel porque no tenías derecho ni a manta, ni a comida, y además entrabas en deuda con el carcelero porque le debías el carcelaje. De ahí que se habilitaran en aquella época, en el antiguo régimen, sistemas de limosna y sistemas de caridad, que o bien se hacían desde instancias civiles, las hacía el cabildo, o bien las hacían hermandades eclesiásticas. También antiguamente en la cárcel del antiguo régimen, se funcionaba siempre en relación a, como ya hemos dicho, la contigüidad a la audiencia y tener próxima la picota. Era una sociedad del escarnio público. Entonces, cuando se dictaminaba el castigo para el reo, ese castigo
solía ser representado en la picota, que estaba muy próxima a la cárcel y estaba en un lugar público. Esa picota, como ya dijimos antes, bueno, era un expositor donde se le infligía castigos al reo, que solían ser azotes o pasar las vergüenzas, como se decía también, etc. Las torturas se hacían en la cárcel, no sabemos exactamente si en el calabozo, no sabemos exactamente si en la cárcel en sí o en el patio. Todavía desconocemos si había una dependencia junto a la cárcel, que era un cuarto donde se guardaban los elementos de tortura, pero lo que sí sabemos es que la tortura no era pública, como si lo era el escarnio público, como si lo era el castigo. La tortura se hacía frente a los magistrados, frente a los jueces, con testigos, y se hacía, en aquella época se decía, para obtener la verdad, pero desde nuestro punto de vista, desde nuestra actualidad, diremos que se hacía para conseguir la confesión, que es un matiz distinto. Y se hacían pues gradualmente. Había una serie de funcionarios, como era el verdugo, como era el carcelero, como eran también los jueces, y el juez ordenaba al verdugo accionar determinados mecanismos, que era a base de cordaje o a base de ahogamientos o a base de otros sistemas, donde iba apretando o iba infligiendo al preso un grado más de dolor para que acabara confesando. Pues bien, tenemos constancia de documentos del siglo XVI, pero también de documentos del siglo XVII, donde hay todo un listado, todo un inventario de los elementos de tortura que existían en esta cárcel, como son la escalera del tormento, el jarro de alambre, el potro de tortura, etc. A propósito de las torturas, habría que matizar que había dos grupos de elementos. Por un lado estarían las torturas pasivas, es decir, las prisiones, las que simplemente, por ejemplo, el cepo o las esposas o los grilletes, lo que hacían era contener al preso en una postura quieta o estar inmovilizado. Y por otro lado, los que eran ya desarrollando acciones para ahogarlo, aprisionarlo gradualmente, etc. En cuanto a los elementos pasivos, que ya hemos dicho que están los grilletes, el cepo, había uno en concreto que se llamaba el pie de amigo. Pues el pie de amigo, una de las referencias que encontramos, aparece en el Quijote. Es una especie de esposas que vienen agarradas a su vez a un cinturón metálico que iría en la cintura, y una tira metálica que agarraría la cabeza mediante un collarín a todo este sistema, con lo cual era una postura muy incómoda para quien lo tuviera. Tenemos constancia que en esta cárcel algún alcaide se propasaba con los presos y los dejaba sujetos a este sistema de pie de amigos. Y hay algunas quejas por parte de los regidores del Cabildo, pues precisamente quejándose de esta situación, donde dicen que el alcaide en concreto es muy duro con los presos porque los tiene continuamente sujetos con los pies de amigo. En la intervención arqueológica, aparte del georradar y la documentación histórica que fuimos recopilando, hubo un proyecto, una parte del proyecto que consistió en hacer fotogrametría de todas las superficies del interior de la cárcel. La idea no era solo tener una constancia mediante una fotografía muy realista y de alta resolución de cada una de las partes de la cárcel, sino también poder hacer distintos mapas, modelos digitales e incluso topografía. ¿Por qué decimos esto? Porque, entre otras circunstancias, de lo que nos dimos cuenta es que el suelo tenía unas alteraciones que nos daban a entender que había zonas que habían estado remodeladas o zonas que habían sido transformadas respecto a otras que no. Entonces hay una zona donde hay losetas cuadrangulares, distinta a otra zona donde hay losetas rectangulares,
hay una zona que está sobrelevada con respecto al perímetro de alrededor, siempre estamos refiriéndonos al enlosado del interior de la cárcel, que luego, comparándolo con la lectura que nos daba el georradar, era bastante significativa. Además, la fotogrametría nos sirvió para localizar grietas, descascarillados en las paredes y con alta precisión decir dónde ocurría y a qué metros, a qué altura, incluso con qué profundidad. Y luego ya la parte más interesante de la fotogrametría sin duda fue la de tener documentados cada uno de los grafitis carcelarios que aparecen en las paredes. Son grafitis de todo tipo. Hay conteos, pues día 1 de cárcel, día 3, día 4. Hay auténticos registros donde se dice hoy entró una prostituta, ayer entró un borracho, etc. Hay también pinturas, inscripciones. Muchas pinturas son evocadoras de libertad. Por ejemplo, hay un barco que aparece el membrete de Venezuela. Recuerden ustedes que si los grafitis son de los años 60 y ese barco nos está mencionando Venezuela, la migración canaria a Venezuela fue muy importante en aquella época porque fue, entre otras cosas, un salto cualitativo para una población que aquí estaba en paro o en condiciones de miseria, y ir a América, en concreto a Venezuela, era una oportunidad de vida para estas personas. El georradar es un aparato que emite unas ondas electromagnéticas que las expande por el subsuelo y recibe una respuesta, un rebote. Ese rebote tiene una lectura dependiendo del material que haya en el subsuelo. Si el material es agua, si el material es hierro, si el material es piedra. Entonces, todo eso nos está dando una información en unas lecturas que nos devuelve el georradar mediante unas pantallas que nos podrían dar pie a pensar si existe en el subsuelo alguna cavidad o alguna estructura. Los trabajos de investigación de la cárcel deberían continuar, entre otras cosas, porque a la hora de desarrollar nosotros nuestra propuesta de georradar dio unos resultados que parecen bastante prometedores. Con toda la cautela que hay que poner, porque el georradar no es infalible y en un 60-70% de posibilidades puede decirnos qué hay en el subsuelo, pero cabría la posibilidad, tal cual hace la lectura el georradar, de que en este subsuelo existiera una cámara, existiera un espacio o incluso quizá un calabozo. Ocurre que el georradar, cuando pasó por esta superficie, describía que había un tramo hasta los 2 metros de un suelo, digamos, de piedra y barro, que es lo normal en estas circunstancias, pero inmediatamente a partir de los 2 metros de profundidad para abajo aparecía un material distinto. No sabemos qué material es, pero podría ser aire, podría ser otro tipo de material, pero lo más significativo es que entre los 2 metros y a partir de los 2 metros había una estructura, una forma que podría ser antrópica, que era de forma parabólica o en arco. Podríamos estar hablando de una bóveda, de otra bóveda, que estuviese en este subsuelo y por lo tanto debajo de nosotros haber algún tipo de cámara. Todo esto habría que comprobarlo con un sondeo arqueológico o incluso con microcámaras que podríamos introducir por un pequeño cilindro para averiguar qué podría haber en este subsuelo. Lo interesante de todo esto es continuar con los trabajos. Apenas hemos empezado a arañar el contenido informativo que ofrece la cárcel, la antigua cárcel de La Laguna, nos han aparecido muchos elementos que deberían continuarse por estudiar. Muy concretamente, por ejemplo, no solo los documentos o futuras intervenciones arqueológicas, en esos proyectos que den continuidad a estos estudios, sería muy interesante abordarlos desde arqueología histórica, arqueología urbana, arqueología arquitectónica, porque estamos ante un elemento muy significativo que puede decirnos mucho de los orígenes de la ciudad y de cómo se organizaba la sociedad lagunera en el antiguo régimen.